Que el Señor siga bendiciendo cada día. Y el Señor me les bendiga a todos. Me les siga bendiciendo cada día. Porque esa es la voluntad del Señor, bendecirnos cada día. Bueno, hoy le doy gracias al Señor por el privilegio que me da de exponer la palabra, porque todo es por la gracia del Señor. Y vamos a hablar en esta ocasión de un personaje que no es muy deseado. Jesús lo venció en la cruz del Calvario, pero que no se resiste a ser vencido, y que es el personaje más astuto y el mejor fabricante de redes, el mejor fabricante. Le ganó a los pescadores literales, les ganó, porque las redes de él son de diferentes formas, de diferentes tamaños, y las muestran muy bonitas, muy sutiles, pero traen veneno. Así que vamos a hablar de esto un poquito. El tiempo es breve, pero vamos a hablar hasta donde Dios nos permita. Y el título que le he puesto a este mensaje son Las redes del pecado. Vamos a orar para pedirle al Dios del cielo y de la tierra la bendición y al Espíritu Santo la dirección. Amantísimo Padre eterno, Dios de la gloria, estamos una vez más delante de tu divina presencia, ante todo para adorarte, para bendecir y glorificar tu santo nombre, Señor. Y pedir la presencia de tu Santo Espíritu, Señor, en medio nuestro. Que seas tú poniendo las palabras apropiadas, no las que yo quiera, sino las que tú quieras, Espíritu Santo. Palabras que ministren, que lleguen al fondo de la mente y del corazón. Que seas tú ministrando a través de esta palabra, Espíritu Santo. Yo pongo bajo tu dirección este mensaje. Úsame como tú quieras. Estoy en tus manos, estoy a tu disposición. Haz conmigo como tú quieras, Espíritu Santo. Ministra a tu pueblo y que esta palabra pueda llegar a cada uno y aceptarla tal como es, porque es tu palabra. No es mi palabra, es tu palabra, Señor. Son alertas que tú nos das, Señor, para que tengamos cuidado, Señor, de nuestras vidas y de todo aquello que nos rodea, que a veces parece muy bonito, pero que tras esa belleza se esconde la muerte. Gracias, Señor. Muchas gracias, Padre, te doy en el nombre de Jesús. Bendice a tu pueblo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Cuando vamos a la palabra, conseguimos que Dios siempre ha alertado al pueblo, a la humanidad, del pecado. Nos ha alertado, pero viene otro, con mucha astucia, y presenta el pecado de una forma maravillosa, muy provocativa, de una manera que a la persona la atrae, con sutilezas. Puede ser en forma material, puede ser en forma espiritual, mental, emocional, pero las trae. Yo quiero que abran sus Biblias en Santiago, capítulo 1. Ahora sí tenemos la mano libre, ¿verdad? Santiago, capítulo 1, vamos a leer del versículo 13 al 15. Cuando lo tengan, dicen amén. Dice aquí la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba,
recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Vamos ahora a Romanos capítulo 7, versículo 15 al 20. Amén. Capítulo 7, 15 al 20. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Es la naturaleza pecaminosa que está dentro de nosotros. Y ella es la que nos impulsa a actuar así. Tengo algunas listas de esas redes. Claro, estas son algunas entre tantas, porque las redes que fabrica el enemigo son millones. Aquí tengo algunas, nada más. Pero antes quisiera que fuéramos a Génesis, capítulo 2, versículo 15 al 17. Génesis, capítulo 2, versículo 15 al 17. Amén. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Vemos una advertencia aquí ya de Dios. Dios, siendo Dios, conoce todo. No se le escapa nada que Dios no conozca. Y como sabía quién había tras de él, que iba a venir con malas intenciones, Dios advierte al hombre, lo advierte del peligro. Lamentablemente, el hombre no escuchó a Dios y escuchó otro consejo que no venía de Dios justamente. Y ese consejo, vamos a verlo, vamos a ver en Colosenses. Vámonos a Colosenses. Colosenses capítulo 3, versículo 5 al 9. Y vemos otras advertencias ahí que Dios da. Colosenses 3, 5 al 9. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduviste en otro tiempo cuando vivías en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, y no mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. Nos hace una advertencia aquí, otro llamado. ¿De qué? Que nos alejemos del pecado. Que muchos de nosotros era esto, lo que practicábamos, lo que había en nuestras vidas. Pero para eso vino Jesucristo, para libertarnos. Amén. La gloria y la honra sean para Él. Denle un fuerte aplauso a ese Cristo de la gloria que nos hizo libres. Amén. Que nos hizo libres
y ahora somos libres. La palabra dice, si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres. Dios no miente. ¿Cuántos somos libres aquí? ¿Cuántos Dios ha hecho libres? Amén. La gloria sea para Él. Vámonos ahora al libro de Hebreos, capítulo 3. Hebreos 3, y vamos a leer el versículo 13. Antes exhortaos. Sí, antes exhortaos los unos a los otros. Cada día, entre tanto que se dice, hoy para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Por el engaño del pecado. Vemos entonces como Dios día a día ha advertido. Lo hizo primero a través de profetas, luego lo hizo a través de jueces, después lo hizo a través de Jesucristo, a través de los apóstoles. Sin embargo, como el corazón del hombre es duro, no hemos llegado al pleno convencimiento, a apartarnos del pecado, aun cuando lamentablemente seamos cristianos, pero el pecado está en nosotros, esa naturaleza pecaminosa. Vamos a hablar algunas de las redes. Vámonos a Josué capítulo 7. Josué capítulo 7. Vamos a leer del 21 al 22. Esto es el caso de Acán, muchos lo sabemos. ¿Cuál es la historia de Acán? O el pecado de Acán. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno. Veamos cómo dice aquí, muy bueno. Y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé, y aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda, y aquí que estaba escondido en su tienda, y el dinero debajo de ello. Así es el pecado. El pecado se esconde. ¿Dónde se esconde? Dentro de nuestro corazón. Y si le damos paso, hace estragos. Y lo que sabemos de esta historia fue fatal, el desenlace de ello. ¿Qué practicó ahí Josué? La codicia. Codició. Y eso es un mandamiento. Eso está en los mandamientos de Dios. No codiciarás. No vamos a decir que estaba inocente porque Dios había dado a Moisés las tablas de los 10 mandamientos y él ya sabía. Pero aún a veces nosotros sabiéndolo lo hacemos. Porque la concupiscencia, la naturaleza pecaminosa que está en nosotros nos impulsa a hacer lo indebido. Total de que Acán cayó en esta red. Y no fue fácil. ¿Cuántas vidas perecieron ahí? Toda la familia por causa de un solo hombre que falló por la codicia. Así es que alejémonos de la codicia. La codicia es mala amiga, es mala compañera. Amén. Porque la codicia es la madre de la envidia. Y eso es otro pecado delante de Dios. Vamos ahora a la segunda red, el adulterio. Una red bastante fuerte. Una red en la cual el enemigo pone ante los ojos del hombre o de la mujer. Por ejemplo, ¿cuándo han visto ustedes que alguien haya dejado una esposa bonita, elegante, toda una señora, para irse a unir con una pordiosera? ¿Cuándo lo hemos visto? Nunca. Siempre el diablo presenta
esas mujeres hermosas, muy cautivadoras, sea de apariencia, sea de palabra, pero así las muestra. Y el hombre embelesado por esa mujer abandona a su esposa. Ahora la pregunta que yo me hago y que todos deberíamos hacerla es, ¿quién garantiza que esa otra que el hombre está buscando va a ser mejor que la esposa o peor? ¿Quién le garantiza eso? Pero el diablo engaña así de esa forma. ¿Y quién sufre las consecuencias? Los hijos, si ya los hay. Esos son los que sufren las consecuencias. Ellos son los que van a pagar el daño, la negligencia, la falta de entendimiento de los padres. Y si a la mujer también le presenta hombres, quizás elegantes o quizás que saben hablar muy bonito, porque hablan bonito y le hablan al oído, y ahí se dejan envolver y envolver hasta que llega el momento que caen en la red, la atrapa la red, y viene y pasa lo que igual que el hombre, viene un divorcio, se practica el adulterio, viene el divorcio y otra vez ahí los hijos son los que van a pagar las consecuencias. Amén. Entonces hay que pensarlo muy bien. La Biblia en ninguna parte aprueba el divorcio. Eso lo ha hecho el hombre. Incluso cuando los fariseos tentaron a Jesús en esta forma sobre el divorcio, los fariseos le preguntan a Jesús que por qué Moisés había permitido las cartas de repudio a la mujer. Y la respuesta de Jesucristo fue, por la dureza de vuestros corazones. Por la dureza de vuestros corazones. Mas desde el principio no fue así, dice la palabra. Les contesta Jesús. Lo que Dios unió, el hombre no lo separe. Pero Satanás se ha valido de esta red muy sutilmente, con mucha astucia y presentando al uno al otro, bueno, lo mejor. Y después, entonces, nos quejamos y muchas veces ya no hay remedio. Así es que antes de caer en la red, miremos dónde vamos, qué estamos haciendo, pensémoslo bien. Amén. Vamos a 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 18. 2 de Pedro. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencia de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Notemos como dice la palabra, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. A los que ya habían huido, no estamos exentos, aunque seamos cristianos. Pero el enemigo ataca por todos lados y nunca va a dejar de hacerlo. Así es que lo que tenemos es que abrir nuestros ojos espirituales, nuestros oídos espirituales, poner en práctica la palabra y ponerlos bajo el amparo, bajo la providencia de Dios, y que Él nos guarde y nos cuide de caer en estas redes que el enemigo siempre ha tendido para cada uno de nosotros. La tercera rebelión. Vámonos a Éxodo, capítulo 23, versículo 20 al 22. Esta otra red es la rebeldía. La rebeldía es pecado contra Dios. Recordemos que esta fue la causa por la cual Luzbel, o sea, lo que hoy se llama Satanás, fue echado del cielo, porque hubo rebeldía. La rebeldía viene del maligno. Y vemos como hoy día, por esa rebeldía, estamos todos sufriendo las consecuencias. Éxodo 23, 20 al 22.
He aquí, yo envío mi ángel delante de ti, para que te guardes en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí? Escuchar la voz de Dios, atender la voz de Dios, y Dios se encargará de quitar a los enemigos. Recordemos que la palabra dice, someteos a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Cuando nosotros estamos sometidos a Dios, en obediencia, en el temor de Dios, el enemigo vendrá a atacar, pero no podrá con nosotros porque estamos sometidos a Dios. Amén. Estamos sometidos a Dios. El problema viene cuando no nos sometemos a Dios, sino nos sometemos al pecado. Pero mientras que estemos sometidos a Dios, el diablo vendrá a atacar, pero no va a poder con nosotros. Porque ¿quién va a poder contra un hombre o una mujer que de verdad se someta a Dios, a hacer la voluntad de Dios? Amén. Otra red, las alianzas con el mundo. Éxodo 34:12. 34:12. Otra advertencia que está haciendo aquí Dios a su pueblo. Lo hizo allá en Israel y también lo sigue haciendo a nosotros. Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, porque no sean tropezadero en medio de ti. ¿Qué son las alianzas? Son acuerdos, son consorcios que se hacen con una o más personas. Debido a esto, muchos han caído en el pecado. Primeramente porque han puesto el amor al dinero. La Biblia es muy clara cuando dice que raíz de todos los males es el amor al dinero. No está diciendo que es el dinero el que es malo, porque todos necesitamos el dinero, sino es poner el amor, es decir, poner el corazón en las riquezas, en la plata. Eso es lo que es malo. Y debido a eso, muchos han caído haciendo hasta negocios donde hay trampa, negocios sucios, negocios deshonestos. ¿Cuántos lo creen? Y han caído en este error. Cuidémonos, veamos, pongamos atención con quién hacemos negocios, qué clase de negocios, antes de decirle sí a la persona, porque llegue con un paquete de billetes y lo ponga al frente de sus ojos. Y eso lo usa Satanás para que se abra la codicia. Y a veces lo que le importa es el dinero y no se fijan o no preguntan, no indagan qué negocio es el que va a realizar. Puede ser hasta para traficar con droga. ¿Cuántos han caído en eso? Les ofrecen mucho dinero y trafican droga y muchos han ido hasta la muerte. ¿Cuánto hemos oído en noticias de lo que llaman los narcomulas? Que se tragan esos dediles llenos de droga y muchos han muerto y otros que no han muerto están presos. Entonces todo esto lleva a tener cuidado. Mercancías que se pasan también, lo que se llama contrabando. Pagan cantidad de dinero, pero la cantidad de dinero que está recibiendo la persona no es ni la cuarta parte de lo que ellos están haciendo y de la cantidad de dinero a causa, o sea, a través de esa persona. Hay que tener cuidado qué es lo que nos están ofreciendo. No es el dinero, no pongamos los ojos, no se nos vayan los ojos tras el dinero, sino qué es lo que yo voy a hacer, qué consorcio, qué acuerdo, qué alianza es lo que yo debo de ver. Amén. Si nosotros somos sabios en eso, la palabra dice que el sabio ve el mal y se aparta de él. Pero muchas veces como que prevalece más la codicia, prevalece más la ambición.
y hacen negocios sucios, pasando mercancías, que hacen facturas a nombre de la persona que lo va a pasar, pero en sí esa mercancía no es para esa persona, esa mercancía es para la otra, el que le paga, le ofrece pagarle viático, pagarle comida, pagarle hotel, pagarle, hacer todos los gastos, todo lo que son viáticos, pero esa mercancía no la está comprando en sí la persona. Se hacen facturas, pero esas facturas son falsas, aunque parezcan reales. ¿Qué se están parando ahí? Una mentira. Es una mentira, porque esa mercancía no es para mí. Alguien viene y me paga cierta cantidad, me ofrece cierta cantidad para que vaya con esa persona a buscar mercancía, sea la que sea. Y dice, bueno, la factura la hacen a nombre de fulano. Aparentemente es normal, está en orden, pero no es así. Se está escondiendo tras eso una mentira. Y la mentira es pecado delante de Dios. No hay categoría de mentiras y tan culpable soy yo como culpable es el que lo está haciendo. Igualito. Mucho cuidado con eso. ¿Qué alianzas hacemos? No podemos estar haciendo negocios donde nuestra integridad está en juego. Vamos a otra red, y es en cuanto a los votos con Dios. Mire, esto es delicado. Los votos con Dios son fuertes. ¿Qué es un voto? ¿Quién se está comprometiendo en un voto? El voto es diferente al pacto. Ya el pastor Carlos lo ha explicado, varios lo han explicado acá, de lo que es el voto y lo que es el pacto. El voto soy yo quien lo hago, a mi propia voluntad, ofrezco quizás un día o 2 días de ayuno a Dios, trabajar en su obra, en cualquier forma, yo puedo hacer un voto, pero yo soy el que me estoy comprometiendo con Dios. Si yo no lo hago, Dios no está comprometido conmigo. Yo me comprometí con Dios y yo tengo que cumplirle a Dios, porque a Dios yo no lo puedo engañar. Yo no puedo ofrecerle hoy una cosa y mañana digo, no, mejor no, porque no tengo el tiempo, estoy cansado, no lo voy a hacer, yo creo que eso no debe ser, al fin y al cabo eso yo fui quien lo hice, Dios no me mandó, yo lo hice y desisten del voto. No, cuidadito con eso, con esos votos que no se cumplen. Ahora, el pacto sí es diferente, porque el pacto lo hace Dios. Y ahí sí Dios está comprometido con el hombre. Ahora preguntamos, en todos los pactos que leemos a través de las Santas Escrituras, ¿hay alguno de ellos que haya sido roto, que Dios haya roto ese pacto? Ninguno. Todos los pactos los cumple Dios, todos. Porque Dios no es hombre, Dios no miente, Dios es veraz. Y así como Dios es veraz, también Él pide de nosotros que seamos veraces, que lo que prometamos lo cumplamos. Amén. Vámonos a Proverbios, vámonos a Deuteronomio 23:21. Deuteronomio 23:21. Mire la advertencia que hace aquí Dios en cuanto a los votos. Cuando haces voto a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti y será pecado en ti. No lo estoy diciendo yo, lo está diciendo la palabra, lo está diciendo el mismo Dios cuando le da estas leyes, estos estatutos, estos decretos a Moisés. Está hablando de ese voto, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti y será pecado. Porque en primer lugar le estaría metiendo mentiras a Dios, lo estaría diciendo, bueno, Señor, yo voy a hacer esto, pero después desisto. Entonces, es una mentira lo que yo prometí, no es lo que estaba en mi corazón. Ahora sí, vamos a Proverbios 20:25. Proverbios 20:25. Dice aquí la palabra: lazo es al hombre el hacer apresuradamente voto de consagración y después hacerlo reflexionar. Primero reflexionemos
primero pensemos si de verdad yo puedo cumplir ese voto o no lo puedo cumplir. Si yo veo que está a mi disposición, que yo puedo cumplir ese voto, entonces sí, yo lo hago porque sé que lo voy a cumplir. Pero si no estamos seguros que vamos a cumplir ese voto, no lo hagamos. Ejemplo, cuando el pastor o cualquier líder de un ministerio pide colaboración a la iglesia para una obra, para ir al evangelismo, para hacer un arreglo aquí en la iglesia, para cualquier, por ejemplo, como ahora para la Marcha para Jesús, las premarchas, la marcha que se está organizando y que Dios ponga en el corazón de cada uno de nosotros de verdad apoyar esa actividad, porque no voy a hablar de política, pero si muchas veces la gente se va atrás a una marcha política, ¿por qué no ir tras Jesús a predicar, a proclamar su nombre, siendo que Él es nuestro Salvador? El que murió y padeció en la cruz para librarnos del pecado, de la condenación y de la muerte eterna. Pero eso parece como que no tiene mucha importancia. Voy a decirlo, el año pasado yo me imaginaba que iba a haber más gente en la marcha y fue cuando menos hubo. Yo espero en el nombre de Jesucristo que este año la marcha para Jesús sea una marcha apoteósica, llena de la gloria de Dios, que todos podamos participar. Pero en esa convocatoria muchas veces, ¿quién va? Y todos casi levantamos la mano. Pero en el momento de ir, nos quedamos en casita, porque como que es caminar tanto, no, me canso. Entonces mejor me quedo y veo desde lejos. Y lo mismo, otros compromisos que a veces hacemos, y ahí se queda, en puro compromiso. Cuidado, porque todo aquello que nosotros digamos, amén, que significa así sea, es un voto. Todo lo que salga en nuestros labios, un compromiso, es un voto. Y a Dios no lo podemos engañar. Así es que tengamos cuidado. Yo prefiero cuando llaman, hacen un llamado acá, sea el pastor Carlos o cualquiera que hace un llamado para una colaboración acá, en el campo que sea, prefiero no levantar mi mano, pero venir. Y no levantar mi mano y no venir. Prefiero eso. No me comprometí. Si yo no por X o Y, porque a veces fallamos no porque queremos, sino porque se nos presentan situaciones difíciles y no podemos cumplirlas. Pero Dios es justo y Dios sabe eso. El problema es que pudiendo y no lo hacemos. Pero es preferible no prometer y hacer, y no prometer y no hacer. Amén. Es preferible eso. Otra de las redes. Yo estoy aquí nombrando algunas, porque las redes de Satanás, como lo dije al comienzo, son millonarias. Y si yo me pusiera a nombrar todas esas redes que el enemigo ha tendido desde que Dios hizo al hombre en el paraíso, desde que el hombre está en la tierra hasta hoy día, yo creo que no cabrían los libros acá en esta iglesia, no cabrían. Los registros, pues, de las redes que el enemigo tiende. Y muchas redes, como lo dije, muy sutiles. ¿Sabe qué otra red? Y que es mala, que es pecado delante de Dios, la soberbia. ¿Y qué es la soberbia? Arrogancia, orgullo, altivez. Yo me creo el mejor de todos, el que sé más que todos. Tengamos mucho cuidado con eso. Proverbios, capítulo 8, versículo 13. Proverbios, capítulo 8, versículo 13. A mí me gusta apoyar siempre los mensajes con la palabra, porque es la palabra lo que predicamos, no es lo que yo quiera, no es mi palabra, es la palabra de Dios. Porque Dios, ¿saben? Dios no me respalda a mí, Dios respalda su palabra. Entonces, me gusta que todo lo que yo predique vaya apoyado con la palabra. Y así debemos de hacerlo, para que la gente vea que no soy yo, que no es el hombre que se para aquí, que es Dios quien nos está hablando. Dios nos habla de diferentes formas. Lo que pasa es que a veces nos hacemos los locos. 8:13.
El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino, y la boca perversa aborrezco. Vámonos ahora al mismo Proverbio 1:7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Porque si no tenemos la verdadera sabiduría, la verdadera enseñanza de Dios, no la albergamos en nuestro corazón, no la ponemos en práctica, somos presa fácil de caer en todas estas redes que hasta ahora he nombrado. Somos fácil presa. El enemigo no duerme. Usted y yo dormimos, pero el enemigo no duerme. Él está listo. El apóstol Pedro dice que es como león rugiente tratando de devorar. Amén. Eso lo dice la palabra. Así es que, ojo. Vámonos otra vez a Proverbios capítulo 11, versículo 2. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. No hay como la humildad. La soberbia es mala compañera. No la codiciemos, no la alberguemos en nuestro corazón. Proverbios 13:10. Proverbios 13:10. El libro de Proverbios es una fuente maravillosa de enseñanza. A mí me fascina personalmente. El que menosprecia el precepto perecerá por ello, mas el que teme el mandamiento será recompensado. El que teme el mandamiento será recompensado. ¿Y qué más recompensa que la que Dios tiene para cada uno de nosotros? Dice, gran pecado delante de Dios, porque ello implica orgullo desmedido. Esto está copiado de un diccionario. Estimación excesiva de sí mismo, con menosprecio de los demás, deseo desmedido de ser preferido a otros, cólera e ira, expresados con rabia, es altivez, arrogancia. Todo esto encierra la soberbia. Así es que dejemos la soberbia a un lado. Cuando venga, detengámosla. Reprendamos en el nombre de Jesús todo esto. Llevemos nuestra mente, nuestros pensamientos cautivos a la obediencia de Cristo. Y el enemigo tendrá que huir de nosotros. Porque si le dejamos campo en nuestra mente, de la mente pasa al corazón, y cuando pasa al corazón, ahí está el peligro. Ahí es donde viene el arrase completo para nosotros. Cuidémonos. Vámonos a otra de las redes que el enemigo ha tendido. La murmuración, el chisme. Esto como que polula siempre. Y hay veces que el chisme se extiende y el enemigo aprovecha tanto esa debilidad que no solamente queda en la iglesia, sino sale afuera también. Lo digo con toda responsabilidad, porque he sabido de casos. Voy a nombrar algo que no sé, pero yo obedezco a Dios. Hubo un joven que refaló, tuvo su debilidad. ¿Y qué es lo que nos enseña la palabra? Que cuando un pecador o una persona se aparta, cae en el pecado, no es para que lleguemos y lo acosemos, lo señalemos, lo hundamos, es para levantarlo, ¿sí? Para restaurarlo. Pero ¿ustedes creen que si yo salgo a la calle a regar el cuento aún, yo estoy restaurando a esa persona? Lo que lo estoy es hundiendo más. Y estoy haciendo heridas en su corazón. Y estoy exponiéndolo que aún hasta se vaya de la iglesia. Porque todos esperamos que aquí dentro lo que se practique es el amor, es la comprensión. Y esa persona se siente herida. Y hubo otro joven que no voy a decir, porque bíblicamente Dios mismo expone es el pecado, no al pecador.
expones el pecado. Y el pecado hay que sacarlo a la luz. Y esto yo no lo hago con mala intención. Esto lo hago por amor, como disciplina. Recordemos que la Biblia dice que Dios, al que toma por hijo, lo disciplina. Esto lo hago como advertencia porque no quiero que esto vuelva a suceder dentro de la iglesia. No quiero. Me dolió mucho lo que pasó, lo que a mis oídos llegó. Me dolió mucho. No por el aprecio que le tenga a esa familia, sino porque es un hermano en Cristo. Y yo no puedo hacerle daño a mi propio cuerpo, ¿o sí? Yo no puedo hacerle daño a mi propio cuerpo. Cuando yo estoy dañando a uno de mis hermanos, llevando chisme, llevando hasta la calle, lo que esa persona cayó, refaló, fue débil, estoy hablando de mí mismo, porque yo también soy parte del cuerpo de Cristo. Amén. Y lo que yo pregunto, si ese joven se cree puro, perfecto, pues lamentablemente no es así. La Biblia nos advierte y dice, el que se cree que está firme, cuídese que no tambalee. Porque hoy fue ese joven, mañana puede ser él, puede ser otro. Pero mi deber no es sacarlo, exponerlo públicamente, avergonzarlo públicamente, sino mi deber como cristiano es llegar a hablar con él, levantarlo, hablarle de la palabra, darle un abrazo, estimularlo. De esa forma yo lo animo, lo saco de ahí, lo fortalezco, pero no en esa forma. Entonces, eso no debe de pasar. ¿Por qué sacar? Dice por ahí un dicho criollo, que la ropa sucia se lava ¿dónde? En la casa. Los trapitos sucios se lavan en la casa. Y yo no tengo derecho a estar murmurando ni a estar censurando a ese hermano. Lo que yo debo es de orar por ese hermano. Pero no ponerme a criticarlo, porque recordemos que todos somos humanos. Y hoy cayó él o ella, pero mañana puedo caer yo. Amén. Tengamos mucho cuidado con eso. Eso es otro pecado delante de Dios. Dios lo prohíbe. La murmuración, la crítica. Ahora, hay críticas malignas y hay críticas constructivas. Es decir, hay críticas destructivas y críticas constructivas. Esas críticas constructivas sí las podemos practicar, pero con amor. No es que vamos a criticar al hermano y lo vamos a martillar. No, démosle la mano, una palabra de aliento, una palabra de amor, una palabra de apoyo. Levantémoslo. Amén. Estos son cosas que pasan y que seguirán pasando, pero que debemos de tener mucho cuidado. Debemos de practicar el amor. Cuidado con estas y otras redes, porque esto nos acarrea muerte espiritual y hasta la muerte física. Apartémonos del pecado y sus consecuencias, que son siempre graves. Las consecuencias del pecado son siempre graves. ¿Cuánto lo creen? El pecado no trae nada bueno. Y repito nuevamente, ojo con las redes del maligno. No nos dejemos atrapar. Seamos sabios, seamos prudentes y obedezcamos la palabra de Dios, pongámosla en práctica. La Biblia, el apóstol Santiago nos enseña, nos insta que no seamos solamente oidores, sino hacedores de la palabra. Amén. Bueno, que el Señor me le bendiga, Dios les guarde, Dios nos mantenga a todos en el temor, en la obediencia y practicando los mandamientos y preceptos de Dios. Amén. Gloria a Dios. Si es para mí, está bien, pero si es para el Señor, merece un aplauso más fuerte.
Gracias te damos, amado Dios, por estos momentos, por esta palabra que nos has dado, Señor, porque también es para mí. Yo soy el primero en que tengo que practicar esta palabra. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, guárdanos, protégenos, Señor, de caer en las redes del maligno, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, por el poder de tu palabra, cancelo, declaro inoperante, desarraigo toda red que el enemigo quiera tender sobre tu pueblo, sobre cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús nos declaramos libres, porque tu palabra nos dice: si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres. Guárdanos, Señor, guárdanos en tu santo amor, guárdanos, escóndenos en el hueco de tu mano, Señor, y líbranos, Dios, de todas las trampas, de todas las estrategias, de todas las artimañas, y que ninguna arma forjada contra nosotros pueda prosperar. Bendice a tu pueblo, Señor, y guárdanos, Señor. Guarda nuestra mente y nuestro corazón, Señor. Guarda nuestros ojos, guarda nuestro corazón, guarda nuestras manos, guarda nuestros pies, Señor, para que todo lo que hagamos, Señor, sea del agrado, honra, gloria y alabanza de tu santo nombre, y para bendición de cada uno y para bendición también de nuestros prójimos. Mil gracias, Señor, te damos. Y ahora, oh Padre, cuando nos vamos de este lugar, mas no de tu presencia, llévanos en tu paz, en tu bendición. Guarda nuestros caminos, Señor. Envía tus santos ángeles a nuestro alrededor, para que seamos guardados y protegidos de todo dardo, de toda malicia del maligno. Cúbrenos con tu sangre preciosa, Señor, y llénanos cada día del temor tuyo. Envía espíritu de temor a nuestros corazones, para que andemos, Señor, delante de ti sin tener de qué avergonzarnos. Gracias, Padre. Lleva a tu pueblo en tu paz, en bendición, con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Estamos despedidos.